de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en vivo y en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web y en otras plataformas. Sed, como siempre, todos muy bienvenidos. Todas las personas tienen un estilo de vida, una filosofía de vida, un lema motivador o una pauta para guiarse en la vida. ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es tu lema o la pauta por la que te guías? ¿Sobre qué está construida tu vida? Hay personas que construyen su vida sobre bases sólidas recibidas de sus padres, de sus maestros o de sus mentores. Pero hay otras muchas que desafortunadamente no han tenido esa oportunidad, y sus ideas o motivaciones son simplemente superficiales, o quizás peor, totalmente inadecuadas. ¿Cómo puedo saber si las bases sobre las que está construida mi vida son sólidas o no lo son? Hablábamos la semana pasada sobre la madurez que Pablo alcanzó preguntándose en qué y en quién había creído en su vida. Pero una cosa es creer y otra cosa es poner en práctica lo que crees porque confías en quien crees. La verdad es que todo esto tiene un proceso. El primer paso es escuchar. El segundo es llegar a la convicción de que lo que se escucha es útil para mi vida. Y finalmente, el tercer paso es poner en práctica lo escuchado. Podemos escuchar muchísimas recomendaciones a lo largo de nuestra vida, pero si no llegamos a la convicción de que son útiles y no las ponemos en práctica, es como si nunca las hubiéramos escuchado. Por otra parte, normalmente escuchamos o no escuchamos el mensaje, la recomendación o el consejo según de quién viene. Es decir, juzgamos al portador del mensaje antes de evaluar el mensaje mismo. Si no nos convence lo que vemos o lo que conocemos del mensajero, no prestamos ninguna atención al mensaje. Se cuenta la historia de un hombre que iba conduciendo su vehículo y de repente una de las ruedas se le aflojó y salió despedida. Aquel pobre hombre pudo controlar el vehículo, lo detuvo y una vez se recuperó del susto, se puso a buscar la rueda que salió despedida, porque desafortunadamente ese vehículo no llevaba una rueda de repuesto. Tuvo tan buena fortuna que la encontró, pero no encontró ninguno de sus 4 tornillos. No sabía cómo solucionar el asunto y se puso a mirar alrededor para ver si algo o alguien podía ayudarle. Justamente vio que el edificio que estaba enfrente era un hospital psiquiátrico y que uno de los internos le estaba haciendo señas desde una de las ventanas para que se acercase. Al acercarse, el interno le dijo al conductor: «Tengo la solución para su problema», a lo que le respondió el conductor dubitativo: «¿Ah, sí? ¿Y qué solución me propones?». El interno le dijo: «Tiene que quitar un tornillo de cada una de las 4 de las otras 3 ruedas. Así tendrá 3 tornillos para atornillar esa rueda y así podrá continuar su viaje». El conductor, sorprendido de esa ingeniosa respuesta, le preguntó al interno: «¿Pero tú no estás ahí por loco?». A lo que el interno le contestó: «Sí, estoy loco, pero no tonto». Una de las habilidades que debiéramos adquirir en esta vida es la de saber diferenciar entre el mensaje y el portador del mensaje. Puede que no nos guste la apariencia del que nos trae el mensaje, o puede que hayamos escuchado cosas del portador del mensaje que no encajen del todo con nuestra forma de entender la vida. Pero eso no debería condicionarnos para escuchar el mensaje y ver si podemos ponerlo en práctica. Uno de los mejores entrenadores, uno de los mejores motivadores, quizás el mejor líder que ha existido hasta el momento en este mundo, presentó un día un mensaje excelente. Yo casi me atrevo a afirmar que nos dio una clase magistral para la vida. Esta clase magistral se encuentra relatada en el Evangelio según Mateo, capítulos 5 al 7. Os animo a que leáis estos capítulos detenidamente esta tarde si os parece bien o si tenéis el tiempo. Al final de esa clase magistral, en Mateo 7, 24 al 29, podemos leer lo que Jesús dijo acerca de cuál debería ser el fundamento de nuestra vida. Permitidme que os lea esta parte para vosotros. Jesús dijo: «Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca».
Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como les enseñaban los maestros de la ley. Volveremos a este punto un poco más adelante. Aparentemente, según estas palabras de la clase magistral de Jesús, el problema no está en oír el mensaje, sino en ponerlo en práctica o no ponerlo en práctica. Pero, ¿cuál es el mensaje que oyeron? ¿De qué habló Jesús en esa clase magistral? ¿Por qué es tan importante poner ese mensaje en práctica? ¿Será que estamos viviendo una vida con un fundamento equivocado? ¿Sobre qué fundamentos estamos construyendo nuestra vida? ¿En qué y en quién hemos creído? ¿Hemos puesto en práctica aquello que nos han enseñado? El relato que hemos leído dice: todo el que me oye estas palabras. La palabra oír, en tiempos de Jesús, era algo más que la simple mecánica de recibir vibraciones de sonido en el tímpano de uno. Oír significaba escuchar y después hacer. Si no hacías, entonces no habías oído realmente. Para entender lo que Jesús quiere decir con sus palabras, uno tiene que leer el mensaje, lo que Jesús acababa de decir en esa clase magistral que llamamos el Sermón del Monte. ¿Cuál era el mensaje que oyeron y qué, por tanto, tenían que poner en práctica? Tal y como decíamos, esta reflexión había comenzado 2 capítulos atrás. En Mateo capítulo 5, Jesús empezó describiendo lo que para Dios era una persona afortunada, una persona feliz, una persona bienaventurada. Jesús continuó después explicándoles cómo debería ser la vida para aquellos que confían en Dios. A lo largo de 3 capítulos, Jesús llamó a sus oyentes a una vida diferente, una vida a la que ellos no habían sido llamados, les parecía imposible, debían poner en práctica los fundamentos de una vida distinta, una vida con fundamento en sus palabras, una vida con fundamento en su forma de entender al ser humano. Palabra tras palabra, Jesús expuso cuán inútil era intentar vivir la vida como seguidor suyo si nos guiábamos por nuestra propia voluntad y la ausencia de valor de una vida construida en buenas acciones aparentes que vienen de un corazón que no siente satisfacción alguna en hacer el bien. Al mismo tiempo, llamó la atención a aquellos que afirmaban seguir a Dios, pero no lo demostraban con sus actos. Jesús les dejó claro que los que confían en Dios no solo lo deben afirmar con sus palabras, sino que lo deben concretar con acciones que demuestren un corazón que ha sido transformado por Él. Así es como Jesús llega a este punto donde describe al que fundamenta su vida en sus enseñanzas como aquel que construye su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, dice el texto bíblico, la casa no se derrumbó. Por el contrario, el hombre insensato construye la casa sobre la arena. Una tormenta similar llega a esta segunda casa, pero por falta de cimientos se derrumba completamente. Esto es lo que le ocurre a una persona que escucha las palabras de Jesús, pero no las pone en práctica. Su vida será inestable cuando se enfrente a los retos y a las tormentas de esta vida. Llegados a este punto, debemos aclarar algo importante. Tal y como hemos leído, la Biblia nunca promete que una vida basada en el fundamento del mensaje de Jesús esté libre de tormentas. Justamente nos dice lo contrario. Recordemos que en ese mismo mensaje, Jesús dice que la lluvia cae tanto sobre justos como sobre injustos, y que en ocasiones vendrá más sufrimiento sobre aquellos que han creído en Él y en su mensaje. Entonces diréis: no lo entiendo, pastor. ¿Qué beneficio tiene escuchar el mensaje de Jesús y ponerlo como fundamento de nuestra vida si nos sobrevendrá más sufrimiento por esa elección? Pablo, aquel del que habíamos hablado la semana pasada, aquel que dijo a Timoteo: yo sé en qué y en quién he creído, cuando les escribe a los que vivían en Corinto, aquellos que habían elegido vivir una vida con la madurez de Jesús y construir su vida sobre el fundamento del mensaje de Jesús, fueron alentados por Pablo con estas palabras.
Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. En otras palabras, para los que hemos jugado al juego de los barcos, los cristianos podemos estar tocados, pero no hundidos. Por otra parte, algunos parecen haber construido en el fundamento del mensaje de Jesús debido a la imagen de moralidad que nos muestran, pero su verdadero fundamento, el fundamento de arena, se volverá evidente cuando lleguen los problemas a sus vidas. Este fue el caso de los líderes religiosos en los días de Jesús. Realizaban actos religiosos públicos para ser vistos y respetados por la multitud, pero sus corazones estaban alejados de Dios. Jesús, que detestaba la hipocresía tanto como la detestamos tú y yo, les dijo en Mateo 23, versículo 27. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mirad, podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. El verdadero problema viene cuando nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos saber si nuestra vida tiene un fundamento sólido o no? ¿Podemos, como aquellos líderes religiosos, llegar a ser insensatos y engañarnos a nosotros mismos? A veces Dios trae tormentas a nuestra vida para desvelar la naturaleza de aquello en lo que realmente confiamos. Muchas personas en nuestro mundo parecen estar construyéndose una gran vida. Pero lo cierto es que esa gran vida puede desaparecer dramáticamente cuando las tormentas de la vida lleguen en forma de problemas económicos, problemas laborales, desavenencias familiares o matrimoniales o crisis laborales. Mientras hace buen tiempo, todos los cimientos parecen ser lo suficientemente buenos. Cuando uno construye una casa, centrarse en tener unos cimientos sólidos puede parecer para algunos una pérdida de tiempo, de energía y de dinero. Pero es tan solo en medio de la tormenta cuando la verdadera condición de unos cimientos se hace obvia. Lo cierto es que muchos de nosotros tenemos nuestras propias estrategias para justificar los fundamentos de nuestra vida. Podemos llegar al convencimiento de que el mejor fundamento para nuestra vida es el dinero, o la personalidad, o el romance, o la manipulación, o el cotilleo, o incluso fundamentos que suenan bien como el trabajo duro, la inteligencia, la organización o incluso la planificación. Pero aquí, en esta clase magistral de la que estamos hablando hoy, Jesús afirmó que si hemos construido nuestras vidas sobre algo diferente a su madurez y a su mensaje, entonces nuestras vidas se derrumbarán tarde o temprano cuando vengan las tormentas que no hemos previsto. Es posible que un Dios misericordioso permita que lleguen momentos duros a nuestras vidas, para abrirnos los ojos y para mostrarnos de qué están hechos verdaderamente nuestros cimientos. Es posible que un Dios misericordioso permita que haya dolor en nuestra vida, para así fortalecer nuestra relación de confianza en Él y para que nos demos cuenta de que en realidad nuestra vida está construida sobre la arena. Es posible que a nuestra vida puedan llegar tormentas debido a una relación rota, de la que no somos culpables, recordemos el juego de la culpa, o debido a una inestabilidad económica, o una inesperada ruina, o por la soledad después de haber perdido a algún ser querido. Pero todo esto, todas estas tormentas, ocurren para que nos demos cuenta de que el fundamento que pusimos a nuestra vida no era el mejor, que no puede aguantar estas tormentas y que debemos buscar otro fundamento para nuestras vidas. En medio de estas tormentas, clamaremos a Dios como si no nos amase, pero nuestro dolor será uno de los mayores regalos de amor que nunca Él nos haya dado. Había algo en Jesús que le hacía diferente de cualquier otra persona que hubiese caminado antes sobre la tierra. Cuando Él hablaba, decíamos antes, hablaba como aquel que tiene autoridad, como aquel cuya sabiduría era diferente a la de este mundo. Y cuando estudiamos el Sermón del Monte, eso a lo que llamamos clase magistral,
descubrimos esa sabiduría diferente a la de este mundo y encontramos en ella los siguientes 5 principios fundamentales que necesitamos poner en práctica. El primer principio es que el mensaje de Jesús nos dice que debemos vivir buscando siempre hacer felices a los demás. El seguidor de Jesús, aquel que se llama cristiano, debe ser una persona tranquila y misericordiosa con los demás, que tiene buenos sentimientos y que de corazón se conmueve por las desgracias ajenas y que desea sinceramente el bien de los que le rodean. El cristiano es alguien que busca hacer las paces y estar a bien con los demás, aunque en ocasiones sea aborrecido justamente por ello. El segundo principio es que el mensaje de Jesús también nos dice que debemos vivir responsablemente. El seguidor de Jesús, aquel que desea vivir con la madurez de Jesús, debe siempre tener claro lo que debe ser y lo que debe hacer. Debe ser como la sal que previene la corrupción y realza el sabor de los alimentos. Debe ser como la luz que disipa la oscuridad y la confusión, mostrando la realidad de esta vida y el camino a seguir. Debe hacer lo que es correcto cuando todos están mirando, así como cuando está solo. Debe hacer lo que es justo sin mirar a quién. Debe hacer aquello que pueda beneficiar al otro, porque eso es lo que se debe hacer. El tercer principio es que el mensaje de Jesús también nos dice que debemos vivir motivados por el amor. El seguidor de Jesús, aquel que se llama cristiano, debe hacer lo que es correcto porque ama a los demás y no para beneficio propio. El cristiano ama a los no amables, a aquellos que caen mal a los demás, porque el cristiano se preocupa por los que le rodean de una manera completa e incondicional. El cuarto principio es que el mensaje de Jesús nos recuerda que, si queremos ser cristianos, no debemos obsesionarnos con el dinero ni la posición social, que no debemos afanarnos por conseguir aquello que solo nos hace felices a nosotros, y que no debemos juzgar a los demás, porque probablemente desconocemos lo que está pasando en sus vidas. Finalmente, el quinto principio es que el mensaje de Jesús nos recuerda que debemos mantener comunicación con Dios a través de la oración, que debemos buscar primeramente aquello que nos va a llenar espiritualmente, que debemos pedir a Dios sabiduría, que debemos buscar su dirección en nuestras vidas antes de tomar decisiones y que debemos llamar a las cosas por su nombre. Este era el mensaje. Estos son los 5 los principios fundamentales para disfrutar de una vida con fundamento sólido. Podemos leer este mensaje, podemos escucharlo, pero como decía Jesús, de nada sirve si no lo ponemos en práctica. Mirad, solo podemos llamarnos seguidores de Jesús si realmente le seguimos. ¿Cuál es el patrón de nuestras vidas? Incluso en medio de nuestras imperfecciones como seres humanos, ¿nos estamos volviendo más parecidos a Jesús porque ponemos en práctica su mensaje? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en comportamientos que Él nos dice que son importantes para tener fundamentos firmes en nuestra vida? ¿Nos estamos alejando del egocentrismo para centrarnos más bien en hacer felices a los que nos rodean? La pregunta clave aquí es la siguiente. ¿Se caracteriza nuestra vida por la confianza en el mensaje y en ponerlo en práctica? Si nuestra vida está construida, si nuestra vida tiene su fundamento en el mensaje de Jesús, entonces estaremos avanzando hacia una mayor semejanza con Él. Y empezaremos a confiar en el mensajero, porque el mensaje estará funcionando en nuestras vidas. ¿Cómo construimos nuestra vida sobre la roca? La respuesta es poniendo el mensaje de Jesús en práctica. Y esto supone algo radicalmente distinto a lo que llamamos buenas acciones que se hacen para que las vean los demás o para afirmar que se es cristiano cuando nuestra vida no refleja en ningún momento el mensaje de Jesús. Poner el mensaje de Jesús en práctica implica un cambio en la manera de pensar de quien ha decidido tener la madurez de Jesús, de quien en definitiva desea cambiar los fundamentos de su vida.
No es necesario esperar a que las tormentas de la vida te muestren que tus fundamentos son débiles. Si fundamentas tu vida en otras realidades diferentes a las que hemos nombrado, tarde o temprano descubrirás que esos fundamentos no pueden compararse a los que te ofrece Jesús para tu vida. Hoy has oído el mensaje y quizás has llegado a la conclusión de que tiene sentido lo que hemos hablado, pero si no lo pones en práctica en tu vida, tal y como lo dijo Jesús, es como si no los hubieras escuchado nunca. Te invito hoy a que revises los fundamentos de tu vida. Si tu vida parece tambalear cuando las tormentas te alcanzan, si aquello que los hombres te explicaron sobre la vida y cómo vivirla no encaja en tu realidad o te ha fallado, prueba el fundamento del mensaje de Jesús. Lee Mateo capítulos 5, 6 y 7. Considera si esos principios pueden ser el fundamento de tu vida y ponlos en práctica. Cuando lleguen las tormentas, puede que tu vida se tambalee, pero esos principios no permitirán que tu vida se derrumbe. Y cuando te des cuenta de que el mensaje magistral funciona, empezarás a creer en el mensajero, no por aquello que te dijeron de él, sino porque su mensaje ha dado fundamento sólido a tu vida. ¿Quieres conocer más sobre ese mensajero al que llamamos Jesús? Te invito a una nueva reflexión el próximo sábado. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.